que puedan interrumpir la matriz del... A ver, voy a admitir al último, perdón un ratito. Gutiérrez. Cualquier discontinuidad o contratiempo o defecto que hubiese dentro de una estructura, dentro de una pieza, entonces compromete su futura explotación. La defectología justamente se trata de definir ese tipo de conceptos y cuándo y dónde se producen. Podemos hablar de discontinuidad y defecto, hay una gran diferencia entre ellos. Entonces, cualquier indicación, ¿verdad?, encontrada en una pieza, en una estructura, ¿no es verdad?, se conoce con el nombre de discontinuidad. Es necesario esa indicación mediante algún instrumento, mediante alguna forma de visualización, evaluarla. Esa evaluación normalmente lo hace gente muy entrenada y de esa manera llega a una determinación de la indicación. Quiere decir, a ver, vamos a recapitular nuevamente. ¿Qué es una discontinuidad? Simplemente una indicación. ¿Qué se hace con esa indicación? Es necesario someterla a una evaluación. Y una vez evaluada la indicación, si es que por alguna razón ella compromete el desenvolvimiento correcto, económico, seguro de la pieza, entonces ella se convierte en defecto. Bien, quiere decir que el defecto es una discontinuidad que ha sido evaluada y si esa discontinuidad compromete el funcionamiento de la pieza, entonces recién se convierte en un defecto. Quiere decir que un defecto es necesariamente una indicación o una discontinuidad, pero una discontinuidad no necesariamente puede ser un defecto. ¿Por qué? Porque una discontinuidad, una vez evaluada por el experto, si es que ella no compromete el funcionamiento futuro de la pieza, entonces no es defecto, sigue siendo discontinuidad y la pieza se puede seguir explotando. Hay varios tipos, la verdad, de indicaciones o discontinuidad. Puede ser relevante si son suficientemente serias, ¿no? ¿Verdad? Si comprometen la aptitud de la pieza. No relevante si no comprometen la actitud de la pieza. Muchas de ellas son falsas, o sea, son provocadas por uno mismo. Digamos, yo tengo un perno, el perno está constituido por una barra de hierro con su cabeza enroscada. Entonces yo he introducido dentro de esa barra de hierro la cabeza y he introducido la rosca para que pueda funcionar como tal. De esa manera se nota la discontinuidad de la pieza, pero sin embargo, yo mismo la he provocado. Puede ser un agujero que yo he practicado para insertar algo dentro de ese agujero, dentro de la pieza. Es una discontinuidad de la pieza, pero no es un defecto. Es no relevante. Yo mismo la provoqué. Y puede ser, las indicaciones o las discontinuidades pueden ser falsas. Si es que el instrumento está mal calibrado, si es que la pieza tiene una gran rugosidad, entonces el instrumento me va a indicar una indicación, pero ella es falsa. Entonces el experto tiene que evaluar, ver las condiciones del instrumento que le detectó la discontinuidad y realmente pensar si esa discontinuidad es o no es un defecto. Muchos de los ensayos y de la calidad del ensayo y de la calidad de la persona o del operario que practica ese ensayo está en función de una buena evaluación. Es algo crucial. Las piezas no son perfectas, las estructuras tampoco lo son. Las soldaduras que se aportan no necesariamente son perfectas. Pueden tener muchísimas discontinuidades, pero sin embargo está en la calidad de los instrumentos, en los métodos empleados para aplicar esos instrumentos, en la evaluación de los expertos o de los operarios para poder evaluar realmente si esa
indicación o esa discontinuidad es o no es un defecto. Fíjense ustedes que es una decisión crucial. Si yo fabrico una pieza y detecto discontinuidades y pongo que alguien sin ningún criterio tome la determinación para poder evaluar la pieza, entonces él, tras que ve la discontinuidad, va a decir esta pieza no sirve. Pero no siempre es así. Tiene que haber una persona con criterio bajo una norma específica donde hay formas de medir la magnitud de las discontinuidades, que eso siempre recae en una persona muy experimentada para que tome la determinación si es que la pieza puede continuar o debe ser desechada, es decir, que la discontinuidad es un defecto, no permiten el funcionamiento de la pieza, y esa es una función económica importante dentro de la producción industrial. No hay ninguna pieza absolutamente continua, no se puede fabricar bajo ningún método algo que no tenga ningún tipo de discontinuidades. Siempre las tendrán, pero se hace una evaluación y esa es una función económica determinante. Las discontinuidades pueden producirse en muchos lugares. En primer lugar, se conocen, ¿no es verdad?, como discontinuidades inherentes, ¿no es verdad?, aquellas discontinuidades que se crean durante la fundición de la pieza. Las piezas, una gran parte de ellas son fundidas, es decir, de que yo hago un molde, derrito el material, echo el material derretido o líquido en el molde, se solidifica y ahí tengo la pieza. Dentro de los procesos de fundición se crean discontinuidades y esas discontinuidades se conocen inherentes. Quiere decir que una discontinuidad inherente es aquella que se produce solamente en el proceso de fundición de la pieza. También hay otro tipo de discontinuidades que se conoce con el nombre de proceso. Si una vez la pieza fundida, yo la someto a otro tipo de proceso de fabricación, como ser un maquinado, un torneado, un fresado, como ser un forjado. Entonces, si la discontinuidad se produce ya luego de ser fundida en el proceso de maquinado o de trabajo de la pieza para darle su forma final, ella se llama de proceso. Y pueden ser las discontinuidades de servicio. Y eso es muy común de someter a las piezas para ver, a un ensayo para ver si tienen discontinuidades de servicio, porque la discontinuidad de servicio es aquella que se produce dentro del periodo de servicio de la pieza. Una vez fabricada la pieza, después de fundida, después de hacerle un proceso sobre ella, yo la pongo a la explotación, la pongo al servicio y de esa manera, periódicamente, debo ver el estado de la pieza después de que ha prestado una cierta cantidad de horas de servicio y de esa manera aquellas discontinuidades que se han producido por efectos del servicio de la explotación de las piezas se conoce como nombre de discontinuidades de servicio. Volviendo nuevamente a las discontinuidades inherentes son aquellas que se producen en el proceso de la fundición. Ustedes saben bien que para producir el hierro, ¿no es verdad?, yo parto de un mineral de hierro. El hierro no se encuentra puro en la naturaleza, siempre se encuentra mezclado con otras cosas. Entonces, el hierro voy y lo recojo de la mina y el mineral de hierro, que tiene muchas otras cosas aparte del hierro, y me interesa que solamente obtener de ese mineral el hierro. Entonces, ese mineral lo meto al alto horno. Acá en esta capa lo meto. El alto horno es, como su nombre lo indica, un horno muy elevado, una instalación inmensa en el cual el mineral, a través de un proceso del calor y un proceso químico, se transforma en hierro. De esa manera, pongo en esta parte de acá, pongo el coque. El coque es ¿cómo se llama? El carbón mineral. La verdad, el carbón fósil. Le prendo fuego y por debajo del mineral de hierro pongo un calcáreo. Y obviamente, para que
el coque se pueda encender, debo inyectarle aire caliente porque la combustión no viene a ser más que una oxidación violenta. Se produce una altísima temperatura por la quema del coque, entonces el mineral empieza a reducirse porque el aire entra en gran cantidad en el horno y empieza a caer ya el mineral derretido y el hierro. De esa manera entonces se forma un par de capas de todo lo que cae en forma fundida. Se cae el producto de la fundición, el hierro. Normalmente se llama hierro esponja, y por encima lo que no sirve del hierro, ¿no es verdad? Forma lo que se llama la escoria. Es una capa mucho más liviana que el hierro que flota. Entonces extraigo la escoria por encima, ¿no es verdad? Y luego de eso, por la parte más de abajo del horno, escurra el hierro fundido con una mínima cantidad de escoria, la que no pueda removerse. Observen que el alto horno entonces tiene la misión de poder obtener del mineral el hierro. El hierro así obtenido en este horno que está recubierto de un material, la verdad, que no permite la fuga del calor, material adiabático. Bien, ladrillos refractarios son cerámicas que no permiten que a través de ellas circule el calor para conservar el calor dentro del horno. Aquí estaría, ¿no es verdad? Aquí estaría lo que yo veo, el alto horno con sus temperaturas son, miren, 1200 grados centígrados, 1800 grados centígrados en la parte más baja, cuando más calor se produce, por donde sale la escoria, ¿no es verdad? Por donde sale el material fundido en otro depósito, la escoria es depositada en un contenedor y el material fundido, que es el hierro, llamado arrabio también, cae en un depósito. Bien, entonces el aire caliente, que es calentado con el gas que sale de las chimeneas, ¿no es verdad? El calentado del aire caliente es insuflado para promover la fundición del arrabio. De la mina, el hierro mineral lo traen de la mina, está en un montón, digamos, un cúmulo, y él es elevado a través de un elevador llamado elevador de cangilones en la parte superior para que caiga y se funda. Bien, y el horno está recubierto de un ladrillo refractario, cerámica refractaria, que es la que se pone en las buenas churrasqueras. Entonces, para que el horno pueda generar calor es necesario aire caliente, porque no hay ninguna combustión de que produzca el encendido. Doctora, buenas tardes, buen día. Hola, 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 hola. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y vos? ¿Cómo anda tu jovencito? ¿Ya sigue haciendo su tesis? Hola. Entonces, es necesario el aire caliente, ¿no es verdad? Y obviamente el combustible que me permite elevar la temperatura del aire caliente para promover la elevación de temperatura del combustible, que se queme más rápidamente. Observen ustedes que se necesita aire para quemar un combustible. Ustedes a un tarro lleno de gasolina le prenden fuego, arde muy bonito, pero lo tapan inmediatamente, se apaga por la falta de oxígeno. Y luego los productos de la fundición, la escoria quiere decir que no sirve, por eso recibe el nombre de escoria.
es sacada de la parte superior y por la parte más baja sale el hierro o el arrabio. Se conoce con el nombre de arrabio. Ese sería, ¿no es verdad?, cómo es el proceso de la fundición. Una vez de que se ha sacado en un gran contenedor, esto tiene varias toneladas de peso, si yo lo dejo enfriar es inmanejable. Lo debo poner en pequeños moldes llamadas lingoteras, que me dan, ¿verdad?, un volumen de material dentro de un molde. Viene a ser como una especie de botella, ¿no es verdad?, que está hecha de es un molde que está hecho de arena que ha sido compactada, ¿no es verdad?, como una especie de tinajita, como una especie de vaso, en el cual yo vierto el material que viene a ser el hierro de esa gran cantidad que está contenida en el depósito de donde sale el hierro, y obtengo algo que yo puedo manejar de poco peso. Este molde donde yo meto el material derretido se llama lingotera, y lo que se funde, el material fundido, se llama lingote. El lingote es algo que el operario puede manejar, ¿verdad?, puede trasladar con comodidad. Pero el material derretido se encuentra en una alta temperatura, debe enfriarse para convertirse en estado sólido. Y todo material que se enfría necesariamente se contrae. Y si se contrae, varía su volumen de un volumen mayor a un volumen menor. Entonces aquí se forma como una especie de faltante. Rechupe se llama. Esta especie de faltante se conoce con el nombre de cono de contracción. Se contrajo el material y de esa manera forma un volumen cónico, donde hay una faltante, la parte negra. Y esta parte de acá no me sirve. Se conoce con el nombre de mazarota. Incluso acá encima, toda la escoria que pudiese tener el material flota y queda depositada en este volumen negro. De esa manera, la mazarota no me sirve porque está llena de escoria, de faltante de material, llena de imperfecciones, se corta y se bota y queda solamente esta parte de acá, que es el material útil tecnológicamente. Además, fíjense, esta es una imperfección que se constituye en un defecto, porque esta parte no me sirve, está llena de escoria, está llena de faltante de material, no me sirve, debo cortarla para utilizar desde acá hacia abajo. Esto queda con muchas indicaciones, pero todas ellas no constituyen un defecto. El defecto sería desde esta parte hacia arriba. Obviamente el material, la verdad, se va a enfriar de afuera hacia adentro. La parte más caliente es la que está en el centro del material. Entonces se van a formar faltantes dentro del material, faltantes debido a la contracción. Se llama cono secundario. Son imperfecciones, pero son muy pequeñas comparativamente con la gran imperfección que existe arriba en la mazarota. Todo esto, a los propósitos tecnológicos, todas estas pequeñas indicaciones me sirven porque son pequeñas faltantes. No perjudican el propósito de haber construido el lingote. ¿Dentro de dónde? Del molde que es la lingotera. De esa manera entonces se funde el material, especialmente el hierro, y todos los minerales sufren un proceso particular, no tiene por qué ser mismo el hierro, cada uno tiene su forma de obtenerse del mineral el hierro. Digamos, el cobre y el aluminio son muy caros porque necesitan una gran cantidad de energía eléctrica para poder obtener pedazos de cobre, que se produce en Chile, el segundo productor mundial de cobre. Entonces,
producen ellos chapas de cobre, más o menos de 1 pulgada de espesor, de 1 metro por 1 metro, pesadísimas. Bien, esas chapas de cobre se producen a través de electrólisis, es decir, aprovechando la acumulación de las cargas eléctricamente cargadas y se producen placas de cobre de altísima pureza, carísimas, porque el cobre es un material muy caro porque se gasta mucha energía y lo mismo, mucha energía eléctrica para poder obtener, ¿no, verdad?, un determinado volumen. El aluminio es otro. También se produce por electrólisis. Por eso que el aluminio, las grandes minas de aluminio están cercanas a las grandes factorías que producen aluminio y todas ellas deben estar cercanas a una fuente de generación eléctrica. Las discontinuidades internas pueden ser muchas, pueden llamarse inclusiones no metálicas, son muy pequeñas, fíjense, del orden de los 300 micrones. Pueden ser producidas por desoxidantes, es decir, productos que se le echan al material para sacarle el oxígeno y volverlo, el material pueden ser desulfurantes, porque los hierros tienen, la verdad, sulfuro, que son dañinos, hay que reducir su contenido, hay que reducir su contenido, hay que reducir su contenido para que el hierro sea, digamos, útil, ¿no, verdad? Las causas de que se produzca esta discontinuidad son debido a los desoxidantes, a los desulfurantes. Normalmente forman una capa superficial pero muy delgadita y son tan pequeños que no constituyen un defecto. O sea que las discontinuidades son tan imperceptibles que no constituyen un defecto. Bien, esto en el proceso de fundición, ahí están las microfotografías, pueden ser lo que se llama también marcas de arena, que son inclusiones macroscópicas ya, mayores, debido a que el material al caer bruñe, ¿no es verdad? Las paredes de cerámica, los ladrillos refractarios, entonces eso se produce, larga una especie de arena, por eso que esta discontinuidad se conoce con el nombre de marcas de arena, ¿no es verdad? Por los silicatos, y entonces es un defecto. Bien, pueden ser inclusiones de arena también que se producen en la misma causa, son mayores, ¿no es verdad? La arena ubicada ya en la superficie de la pieza. Todas esas situaciones hay que analizarlas. En la superficie y en el fondo del ligote. Constituye también un defecto. Puede ser lo que se llama fantasma, ¿no? Ahora que cuando se maquina la pieza se nota que es un lustre anormal sobre la pieza. Son debidas a que el fósforo que está presente en el mineral no, y el azufre no pudo ser eliminado completamente, o sino que el molde está mal hecho, ¿no es verdad? Entonces, no constituyen un defecto, es un lustre, son pequeñas discontinuidades. Fíjense que ya vamos 4 vamos de las discontinuidades producto de la fundición inherente. Pueden ser mezcla de materiales extraños, ¿no? También es un brillo anormal que se produce, fíjense, cambia de tonalidad, cambia de color el material, ¿no es verdad? Y de esa manera esto se obtiene mediante ataque, que es el vertido de un ácido, ¿no?, sobre el material que revela estas discontinuidades. Hay que medirlas para saber si constituyen o no constituyen un defecto. Por eso que los procesos de fabricación requieren muchos aspectos de control de calidad. Por eso es que las piezas, aparte del material y aparte de obtener el material para poder fabricar una pieza, y después hay que hacerle muchos controles, esa es la razón por la cual las piezas tienen un valor agregado altísimo.
Pueden ser inclusiones no gaseosas. En el momento de la fundición, el material está caliente, despide gases, ¿verdad? Si esos gases son atrapados una vez solidificado el material dentro de la pieza, constituyen una discontinuidad llamada, una de ellas es la sopladura. Es un hueco esférico. Es como inflar un globo. Se forman burbujas de forma esférica. Bien, debido a que el molde no tiene la suficiente capacidad para que el gas escape a través de sus paredes, ¿no? ¿Verdad? Son monóxido de carbono y la salpicadora oxidada en el interior del molde. Esto se conoce con el nombre de sopladura. No constituye muchas veces un defecto si son muy pequeños porque tienen la forma esférica. Entonces, no hay en una forma esférica cantos vivos, aristas agudas donde pueda haber concentración de tensión. Todo eso el experto debe evaluarlo. Pueden ser contracciones internas, estas sí que son gravísimas. Cuando el material se funde, entonces lo último que se solidifica es la parte interior del material. Entonces las otras partes, debido a que se han enfriado, primero ejercen una gran tensión sobre la parte interior que todavía está frágil porque está caliente y se producen rupturas en forma de grieta. Estas constituyen un defecto fundamental, ¿no? Que inhabilita la posible utilización de la pieza porque observen ustedes por la forma que tienen, tienen punta y sobre todo cambios de sección brusco, siempre, ¿verdad? Cuando se la somete a la explotación, siempre hay concentración de tensiones y ellas son peligrosísimas. Pueden ser fisuras también, debido a un cambio brusco de la sección, en donde fíjense que ustedes, esta sección de la pieza es muy pequeña comparativamente con esta sección grande. Entonces, en el momento de enfriarse, se produce una fisura dentro de la pieza. En la fundición, fíjense, esta pieza está llena de fisuras. Hay formas como detectarla. Vamos a ver algunos de los ensayos que me permiten precisamente detectar las fisuras que se producen dentro de la pieza. Son absolutamente inaceptables. Bien. Si es que por alguna razón yo encuentro una fisura dentro de un material y la fisura es profunda, entonces esa pieza construida de ese material mediante ese método constructivo no puede ser puesta en servicio, constituye un peligro fundamental. De eso se trata justamente toda la información que vamos a pasar. ¿Cómo poder detectar defectos? O en otras palabras, ¿cómo analizar las discontinuidades para ver si es que la pieza es o no es apta dentro del servicio? Para eso se requieren técnicos muy calificados y los expertos, los que toman las determinaciones, que muchas veces esa determinación va, están involucradas miles de dólares, y en muchos casos, digamos, en la aeronáutica, en las paletas de la turbina de un motor de reacción, alguien tiene que dar el visto bueno para poner en funcionamiento ese motor. Se lo somete a una gran diversidad de ensayos. Están involucradas 40, 50, 60 millones de dólares que vale la nave y toda la vida humana que van adentro. Se trabaja en el pico de la tecnología de los materiales y las personas que tienen esa responsabilidad son personas absolutamente imprescindibles para una empresa, están en la cúspide de las decisiones, son totalmente apreciadas por la empresa y obviamente tienen que ganar un salario expectable. Bien.
Todo simplemente para poder tomar una determinación y dar la orden de que esa pieza está apta para el servicio. Las discontinuidades también, dentro de las inherentes en el proceso de la fundición, hay una que se conoce con el nombre de solapado en frío, que fíjense de que yo estoy vertiendo desde 2 puntos en un molde, el rayadito del molde, el punteadito del material líquido que se está llenando en el molde para fabricar esta pieza. Entonces, al vertir el material, llega demasiado frío, se junta desde una parte de la introducción del material hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces llega demasiado frío acá, prácticamente solidificado y deja un defecto que se conoce como solapado en frío. Observen ustedes, el molde tiene chimenea en el molde porque los gases emanados al enfriarse el material, al solidificarse, deben salir por algún lugar, que si no salen por ese lugar, obviamente el aire que antiguamente ocupaba este espacio debe salir a través de las chimeneas y los gases también deben salir a través de ellas. Pueden ser gotas frías, si es que el abastecimiento se hace por un solo lado. Esto constituye un mal diseño del molde o muy baja temperatura de vertido del material. Esto, conocido con el nombre de gota fría, estoy abasteciendo el material por el lado derecho, él se va llenando, aquí, él cae acá como una cascada, en esta parte del molde cae como una cascada y salpica. Obviamente las gotas que salpican en la pared inmediatamente se enfrían y tienen otra estructura cristalográfica diferente a la que quiero yo conseguir en el material. Constituye también un defecto y se puede, ¿verdad?, observar a través de muchos métodos. Otra es conocida con el nombre de desgarro en caliente. Hay un cambio de sección muy brusca en el material, entonces en el momento del enfriado hay una contracción diferente entre la parte delgada y la parte gruesa, entonces producto de las grandes tensiones ejercidas debido a la contracción se producen fisuras, inhabilitan la pieza, no sirve. Además, si es que no he estudiado bien el proceso de enfriamiento, acá habrá demasiada contracción, ¿no es verdad? Porque el cambio de sección es muy brusco y entonces en esta zona, debido a la contracción, hay una faltante del material. Constituyen un defecto. Por eso es que la elaboración de los moldes requiere una experiencia muy prolongada. Normalmente los operarios que diseñan y fabrican los moldes, esos operarios son personas muy mayores dentro de las acerías y son muy apreciadas. Bien, que deben hacer esta parte, la pieza que desean elaborar en metal, primero la hacen de madera, con todas las medidas. Y luego sobre esa madera le acumulan el material que viene a ser arena aglomerada, cerámicos especiales que vienen a constituir el molde. Bien, es una ciencia producto de la experiencia. Esa gente es personas mayores de 55 años, muy calificada dentro de la empresa, de las acerías, las cuidan como niños bonitos y ganan un salario altísimo. Bien. Pueden ser huecos debido a que se han atrapado gases, ¿no? Que esos huecos se llaman sopladuras también, que son, los huecos son de mayor tamaño, inhabilitan la pieza. Ustedes fíjense, este es un múltiple de escape de un motor de combustión interna y tiene esos huecos, esas faltantes acá. Las sopladuras son de menor sopladura, es como hacer burbujas dentro, la verdad, del agua y que quedan atrapadas ahí. Una vez solidificada el agua, fíjense eso, y hay que hacer un estudio y si
comprometen la explotación de la pieza, ella no puede ser puesta en servicio. Las discontinuidades de proceso son aquellas que se producen durante el proceso de fabricación de la pieza. Hay muchísimos procesos de fabricación de la pieza, ustedes ya lo van a ver en otras materias, como ser el rolado. El rolado significa producir una pieza haciéndola pasar a través de rodillo, ¿verdad? Puede ser el laminado. El laminado es una pieza que mediante golpes o mediante rodillo yo la paso de un grosor grande a un grosor más pequeño. Puede ser el forjado. El forjado es uno de los mejores métodos de fabricación, que es producir la pieza, darle su forma casi final a golpe, en caliente. Eso hace que las discontinuidades interiores, muchas de ellas desaparezcan, porque la pieza prácticamente casi en estado líquido, muy, muy caliente, sometida a golpe por martillos hidráulicos que ejercen un gran esfuerzo. Puede ser el maquinado. El maquinado es todos los procesos en los cuales la pieza, para obtener su forma final, es sometida a un desbaste, ¿no? ¿Verdad? Puede ser el maquinado, puede ser el torneado, el presado, el agujereado, el rectificado. Muchísimas formas de maquinado. Puede ser el amolado, que es a través de un proceso de desgaste muy fino de la pieza, darle una superficie deseada y, por otra parte, obtener de ella sus dimensiones finales, que muchas veces tienen una tolerancia muy estricta. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El cilindro de un motor de combustión interna. Él es amolado y luego rectificado, ¿verdad? Con piezas que lo van desgastando, van obteniendo las dimensiones finales, y eso está con unas tolerancias muy, pero muy estrictas. Puede ser el tratamiento térmico. El tratamiento térmico es un proceso con juego del calor que se hace sobre el metal para cambiarle su estructura interna, para hacer que, ustedes bien saben, que los granos sean muy grandes, sean muy pequeños, jugar con todo eso, para hacer que se produzcan lentamente procesos químicos dentro de él, para lograr un endurecimiento sobre su superficie, que se llama endurecimiento superficial. El tratamiento térmico, casi ninguna pieza se lanza al servicio, especialmente en acero, que no hubiera sido sometido a un tratamiento térmico. Para aliviar las tensiones internas que se han generado sobre la pieza, se hacen hornos especiales, y es un proceso de una ciencia muy, pero muy extensa. Y por último puede ser la soldadura. La soldadura es una tecnología ampliamente utilizada desde los años 30 aproximadamente para producir piezas. Muchas veces uno ve una pieza, uno piensa de que no tiene un punto de soldadura, pero sin embargo tiene altísima soldadura, y uno eso no lo puede apreciar, no lo ve. El rolado es partiendo de una palanquilla. Palanquilla es una barra que no tiene la forma circular, ¿verdad? Y son comprimidas a través de rodillos. Bien, ahí tenemos un par de rodillos y de una sección más amplia, hasta cierto punto irregular, donde hay, ¿no es verdad?, pedazos faltantes del material. Cuando a través de hacerla pasar por el rodillo yo obtengo una barra perfectamente de sección cuadrada, entonces esas pequeñas imperfecciones se alargan. Se llaman cordones. Hay que analizarlas para saber si esta barra puede ser utilizada, digamos, para construir una estructura y no constituyen un peligro para la explotación de la pieza. La laminación, habíamos dicho que es a través de golpes, obtener una pieza, una plancha, por así decir. Entonces, si hubiesen rechupes o porosidades que normalmente son esféricas, ellas después de este proceso quedan perfectamente aplanadas, ¿verdad? Cuando yo deseo construir una
pieza o sea, una barra de sección redonda. La barra de sección redonda son muy comunes. Las acerías ofrecen barras de sección redonda y de diversa estructura química o composición química de diversos diámetros, desde muy delgadas como un alambre hasta muy gruesas, hasta de 1 metro de diámetro ofrecen las acerías, barras de hierro. Muchas de ellas, las que son de secciones de diámetro que no son considerables, son producidas a través del método del rolado, parten de una palanquilla de hierro que es de sección prismática, la hacen pasar a través de rodillos y ellos, ¿no es verdad?, producen la barra redonda. Bien, entonces, si hay un defecto longitudinal, él se va a formar después del rolado, se va a apreciar de una forma helicoidal, formando una hélice ya sobre la barra ya construida de sección circular. Bien, eso también hay que apreciarlo, ¿verdad? En el forjado, que el forjado es uno de los mejores métodos constructivos de la pieza, hay una gran cantidad de defectos que desaparecen luego del forjado o se producen dentro del forjado. Hay múltiples, ¿no es verdad? Se producen porque hay un martinete, ponen la pieza acá y la van golpeando, fundida, ¿no? La van golpeando cuando está en estado pastoso, es decir, a una elevada temperatura, y le dan prácticamente la forma final a la pieza. Se pueden producir muchísimos defectos dentro de este proceso de forja, que muchas de las piezas de seguridad son forjadas. Por decir, son forjadas, ¿no es verdad? Son productos de forja, un pistón de un motor de combustión interna, una válvula de un motor de combustión interna, el cigüeñal de un motor de combustión interna, la rueda de los vagones del ferrocarril también son forjados. Es el proceso más seguro, o mejor dicho, que permite menores cantidades de defectos dentro del material que constituye la pieza. Es un proceso muy, pero muy extendido, ¿no es verdad? Hay diversos defectos de forja, por ejemplo, se conoce con el nombre de solapado, que es una imperfección que se produce, es un eje de leva, cuando el cambio de sección es muy brusca, ¿no es verdad? Y que el yunque es el lugar donde la pieza queda apoyada. El martinete es lo que golpea la pieza que está apoyada sobre el yunque, ¿no? Y obviamente en cada golpe yo tengo que proyectar una penetración de deformación de la pieza. Si esa penetración o el yunque es inadecuado, entonces se va a producir este defecto que es el solapado. Puede ser la superficie ondulada, que también es producto de una de un mal cálculo de la penetración del martinete sobre la pieza apoyada sobre el yunque. Puede ser estallido de la forja, de que cuando la temperatura se encuentra muy baja, es decir, que la pieza no tiene la cantidad de temperatura suficiente, entonces él, al ser golpeada, estalla, ¿verdad? Aquí podemos ver un elemento rocado, un perno, donde la cabeza, los pernos de seguridad, obviamente, son forjados. Ustedes saben que los pernos vienen en grados, ¿no es verdad? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 8. Para fijar la culata de un motor de combustión interna sobre el bloque de cilindros en el momento del armado. Entonces no voy a usar un perno, digamos, de una resistencia limitada, sino voy a usar uno de los mejores pernos, que es el de grado 8. Ese perno, necesariamente, su proceso de fabricación es el forjado. Entonces, cuando la temperatura es muy baja, no está lo suficientemente caliente, al golpear para producir la cabeza del perno y el perno en su totalidad, se producen defectos como que se conoce con el nombre de reventón o estallido de la forja. Grande fisura o, si no, faltante de material. Nada.
puede ser fisuras en los extremos de las esquinas, ¿no es verdad? Que son por deformaciones, por penetración excesiva, o si no, por una temperatura de trabajo muy alta. Todo eso debe ser analizado. Puede ser también una fisura en el centro, fíjense. Esta no es una microfotografía, sino son rayos X, ¿verdad? Donde se nota claramente la fisura de la pieza, inhabilita, ¿verdad?, la puesta en funcionamiento de la pieza. Hay muchísimos defectos de la forja, algunos de ellos van a tener el apunte de la fuente de información que yo he sacado, páginas y páginas, pero no amerita, ¿no es verdad?, porque el tiempo es limitado para el tema. Bien. En el maquinado se pueden producir también muchos defectos, productos propios del maquinado. Uno de ellos es la herrumbre, la oxidación. Porque si ustedes han visto tornear en algún momento, especialmente en los tornos de control numérico, se tornea bañando la pieza en una gran cantidad de líquido refrigerante, que es como una especie de leche. Es un aceite emulsionado, mezclado con el agua, y entonces se le echa un chorro al lugar donde la herramienta está desbastando la pieza, la cuchilla, para decir más exacto, está desbastando la pieza, y de esa manera no se calienta la cuchilla y no se calienta la pieza, no se desafila la cuchilla, no cambia la estructura cristalográfica del material, debe ser refrigerado. Si posteriormente no se hace una limpieza, como normalmente es un aceite en agua, entonces se va a producir una oxidación violenta de la pieza, se le llama herrumbre, constituye el defecto. En el amolado, aquí yo tengo un esmeril con una piedra cerámica desbastadora, una piedra abrasiva. Si es que la penetración es demasiado profunda, la piedra va a ir saltando, dejando fisura acá. Por eso es que los procesos de fabricación son extremadamente depurados y controlados. Fíjense, esta es el muñón de un cigüeñal, en el cual en el proceso de rectificado para darle la medida final, el abrasivo penetró mucho y entonces produjo fisura dentro de la pieza. Hay forma para detectar eso. Si yo lanzo un cigüeñal con un muñón así, entonces el motor de combustión interna no tiene posibilidades de durar mucho tiempo, ¿verdad? En el tratamiento térmico, si es que el control de temperatura, el calentamiento ha sido muy rápido o el enfriamiento ha sido muy severo, el cambio de temperatura ha sido muy rápido, entonces se producen fisuras. Ya con la pieza perfectamente terminada, porque el tratamiento térmico se hace una vez que la pieza tuvo su maquinado final. Quizá cambie algo de dimensiones, especialmente en los engranajes, entonces se somete a una rectificación. Nada, se pueden producir fisuras, nada, si es que el tratamiento térmico, debido a las grandes tensiones interiores que se producen, porque una pieza que se calienta, se agranda y se achica y posteriormente produce tensiones interiores que pueden hacer la ruptura del material. Existen, y vamos a ver, digamos, ensayos que me permiten perfectamente visualizar si es que la pieza tiene este tipo de imperfecciones y puede ser lanzada al mercado, ¿no es verdad? Y por último, ya para ir concluyendo, están los defectos que se producen en la soldadura. Debo aclarar que la soldadura es un proceso tecnológico importantísimo dentro de la fabricación de piezas. Vuelvo a repetir, la soldadura no es solamente lo que practican los artesanos en el Alto San Pedro o en los talleres de soldadura donde construyen rejas, protectores, ¿no es verdad?, y escaleras en caracol.
es un proceso que ocupa una muy buena porción dentro de la fabricación de la pieza. Es un proceso extremadamente controlado y perfectamente estudiado en la actualidad. Soldar significa aportar sobre un material base, un material muy parecido al material base para unir dos piezas, ¿no es verdad? Donde no se consigue que ambos materiales sean perfectamente idénticos y que no se debe ver. Muchas veces, una vez soldada la pieza, la someten a un proceso de maquinado. Yo jamás me voy a enterar de que a vista de ojo normal que esa pieza fue soldada en ese punto o fue unida a otra, que son 2 o 3 pedazos. Entonces, la soldadura requiere una altísima importancia en aquellos recipientes que están sometidos a presión. Hay recipientes que están sometidos a presión. Por ejemplo, en la industria química hay recipientes que están sometidos a presión y a altas temperaturas. Son lo que se conoce con el nombre de líneas de vapor. Las líneas de vapor son tuberías por las cuales circula vapor a altísima temperatura y a alta presión. Y para unir, la verdad, las tuberías se necesita el aporte de soldadura. O en el caso de una caldera, donde las presiones son extremas y las temperaturas también. Y el metal que constituye los recipientes está altamente solicitado por la temperatura y por la acción de la presión, acciones mecánicas. Si la soldadura está mal hecha y hay alguna ruptura, es un desastre total. Muchas universidades tienen un curso que por lo menos dura 1 año y medio o 2 para los mejores alumnos, para volverlos expertos en soldadura. Bien, es un proceso altamente técnico. Los defectos pueden ser internos o superficiales. Superficial es un exceso de penetración. Aquí el aporte, este es el material base, el más oscuro, este es el cordón de soldadura. El material base debe ser biselado, ¿no es verdad?, para ser unido a estas dos piezas. Entonces, debe ser biselado el material, debe ser biselado y luego hecho el aporte de soldadura. Este biselado está perfectamente estudiado de acuerdo al electrodo y al material base. Al electrodo que yo voy a utilizar, con el material base yo elijo el electrodo. Y este diseño, este bisel, es perfectamente estudiado. Entonces, aquí el material estuvo muy caliente y una gota sobrepasó la superficie. Este domo es normal, se llama cordón de la soldadura. Pero si penetra, habrá un exceso de penetración. Quiere decir de que el soldador eligió una corriente muy elevada para derretir su electrodo y él logró hacer una gota en la parte posterior. Se llama exceso de penetración. Puede ser falta de penetración si el material no logró elegir dentro de su máquina de soldar que la temperatura del alambre con el cual está soldando se derrita lo suficientemente bien, entonces no penetró correctamente y faltó la penetración. Dejó una parte sin el aporte del material. Es un defecto. Puede ser con cavidad interna, como esta, externa, perdón, como esta, o con cavidad interna. Si ustedes ven un cordón de soldadura así, simplemente al observarlo ya deben saber de que el soldador no es bueno. Solamente el supervisor que en las empresas donde hay varios procesos de soldadura, muchas veces contratan soldadores, le da para que una o dos piezas y de solamente ver su cordón de soldadura, sabe si es que ese
soldador es o no es bueno. Esto se llama concavidad, ¿no? Porque se está formando una faltante del material en el cordón de soldadura. Puede ser externa como también puede ser interna. Puede ser una socavadura, donde el operario que suelda no hizo un arco correcto o eligió mal la corriente que debe circular por su electrodo y se produce esta faltante. Se comió un pedazo de material base, ¿verdad? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Puede ser falta de continuidad también. Esto es la típica forma de ver de que un soldador sirve o no sirve. Simplemente cuando el soldador está soldando y no tiene la experiencia suficiente, la tecnología necesaria para ser un buen soldador, entonces se produce la falta de continuidad. Es irregular el cordón de soldadura, ese soldador no sirve. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero increíble si es que se lo toma dentro de la empresa. ¿No es verdad? Pueden ser fisuras internas, ¿no es verdad? Porque el cordón de soldadura es inadecuado, se enfrió muy rápidamente. Observen ustedes que los soldadores, muchos de ellos son renuentes a soldar cuando vuelca sur, porque ellos aportan la soldadura y el enfriamiento es muy rápido, la contracción es muy rápida y se forman fisuras dentro del cordón de soldadura. Muchas veces se suelda, se deja que se enfría y después se nota esto. Ni ninguna fisura. Por eso muchas veces que se suelda, meten la pieza después de soldada a un horno que va descendiendo lentamente la temperatura de la pieza, ¿no es verdad? Especialmente cuando el cambio de temperatura es muy brusco. Pueden ser fisura o interrupción. Muchas veces el soldador para prender un cigarro porque se cansa, interrumpe la soldadura, hay un enfriamiento muy brusco y se produce una fisura dentro del material. Y la verdad, estas son diversas formas como se producen las piezas a través de la soldadura. Pueden ser inclusiones también, ¿verdad? Si es que ustedes saben que un electrodo no es más que un alambre revestido de un material que en el momento de derretir el alambre sobre el material base a través del paso de la corriente, si es que yo lo dejo que ese sector que estoy soldando esté expuesto al oxígeno, van a haber muchos defectos en la soldadura. Entonces debe estar protegido el material que se está derritiendo, por eso tiene esa capa. El electrodo, usted le tiene un martillazo a un electrodo, se va a romper la capa y va a quedar un alambre. Esa capa, ese recubrimiento, puede producir gases internos dentro del cordón de soldadura. Bien, cuando no se elige un buen electrodo, o si no, el electrodo está húmedo o está vencido, ya no reúne el revestimiento del electrodo a las condiciones necesarias, produciendo gases que quedan atrapados dentro del cordón de la soldadura. Pueden ser inclusiones no metálicas. Muchas veces el revestimiento, cuando el soldador no es hábil, queda atrapado. Pedacitos de ese revestimiento quedan atrapados dentro del cordón de la soldadura. O si no, el soldador se pone a charlar, interrumpe el cordón de soldadura, se queda demasiado en un sitio y después el electrodo queda pegado, el alambre queda sin derretir dentro del cordón de soldadura, él lo quiebra. Eso se llaman inclusiones metálicas, pero es un pedacito de alambre no derretido, es un defecto gravísimo dentro del cordón de la soldadura. Y por último, las discontinuidades en servicio son variadas, son
que la pieza fue sometida a una tensión excesiva, porque hubo demasiada fatiga, porque el material sufrió un proceso grave de corrosión, ¿no es verdad? Porque esa corrosión fue intermolecular, es decir, entre las moléculas, que es la más grave, que fue producto porque él estuvo sometido a productos químicos que se llama galvánica, o si no, simplemente en el propio manejo de la pieza, si es que ella es muy propia. Por último, en los procesos de soldadura, mucha gente, la mayoría, desde los ingenieros, le echan la culpa al soldador. Muchas veces el soldador no es el culpable de un mal aporte de soldadura. Puede ser la oficina técnica porque no determinó un buen diseño para el bisel que se le debe practicar a la soldadura. Entonces, les dijo a los operarios que realizan este bisel con una configuración diferente a la que es necesaria. Y de esa manera, el aporte de soldadura va a tener muchísimas imperfecciones. Puede ser el comprador, porque el que pide el electrodo lo pide bajo ciertas características y debe cumplir cierta norma y indica la marca del electrodo, no solamente las características técnicas, sino la marca. En cambio, el comprador, que normalmente no es una persona técnica, es un administrativo, va y compra compra de los lugares la marca que él quiere, y en los lugares el que importa grandes cantidades de soldadura, se le va venciendo la soldadura, o sea, el electrodo, y va tratando de deshacerse de aquel lote que está próximo al vencimiento, y eso se lo ofrece más barato y le da una comisión a la persona que compra, y eso el ingeniero no lo debe aceptar. Jamás, porque los problemas van a ser acarreados para él. Quiere decir que el comprador muchas veces es el que mete la pata en este proceso de soldadura. Puede ser el almacenero, porque el almacenero, cuando recibe la soldadura, la recibe en lote. Entonces, de flojo, la va acumulando. La soldadura viene en cajones de madera de 30 kilos. La va acumulando los cajones, y los que están abajo están más expuestos a la humedad del piso, a la humedad del ambiente, a los cambios de temperatura, se vence más rápido. Entonces, cuando le solicitan la soldadura, él va y siempre elige las de arriba y no las de abajo, y cuando se da cuenta, las de abajo ya están vencidas. Inmediatamente, como buen almacenero, como en el lugar donde uno va y compra papas, especialmente cuando unos hombres le meten las papas más podridas, y si uno no le dice no me deje esa, le insisten otra vez en meter papa podrida, porque quieren deshacerse y ganar plata. Entonces el almacenero hace lo mismo, se le van venciendo los productos, los filtros, las correas, los electrodos, y él quiere deshacerse de eso. Y hay que ser, digamos, drástico con eso. Hay que decirle, no te acepto eso. Vos carga con la responsabilidad, pero yo no te acepto eso, porque si es que se acepta, necesariamente va a haber un cordón de soldadura mal hecho, y todo el mundo va y le echa la culpa al soldador, y él no tiene absolutamente nada que ver en el asunto. Bien, chicos, les tomaré lista. Ha sido un placer. Voy a escapar de esto y les voy a ir nombrando para que ustedes me vayan diciendo su amable presencia. Está Tumuri. Vamos, por favor, vayan habilitando. Cito Tumuri. Vamos, chicos, por favor, vuelvo a repetir, el que no está atento le pongo falta inmediatamente y no me haga retroceder. Vuelvo a convocar a Tumuri, Inochea, Rofel, Darío. No está. Aquí estoy, ingeniero, pensé que era por favor, muéstrese Tumuri, muchas gracias. Tumiri. Torres Castro David. Torres Castro David. Presente. Muéstrese, gracias, Torres. Sardán